corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque
cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hola, iglesia, buenos días, bendiciones. Ustedes no me ven, ustedes me ven, yo no los veo, pero un saludo muy especial para todos. Les amamos como siempre, los llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones y muy agradecido con el Señor porque son estos medios los que realmente hoy han tomado una fuerza muy importante para que todas las iglesias en el mundo entero puedan llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así es de que les amamos y como siempre espero que estén bien, que estemos refugiados y guardados en el Señor. Y lo más importante es que podamos aprovechar bien este tiempo, ya que los días son malos, y aprovechar este tiempo para poder cada día relacionarnos con el Señor. Así de que, pues, gracias a Dios y que podamos cada día levantar el nombre del Señor en nuestros hogares. Quiero orar y entregarle esta enseñanza de este día. Señor, yo te doy gracias, Dios. Tú has sido bueno, tú has sido generoso con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos declarar victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, Dios. Porque solamente es tu misericordia, Dios. David dijo, pero ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él, para que tú te acuerdes de él? Y solamente ha sido tu amor y el favor que podemos recibir de parte tuya. Bendigo nuestra iglesia. Te pido, Señor, que nos podamos mantener unidos y que al final de que pase todo esto, podamos volver a reencontrarnos, Señor, a abrazarnos, Dios, sabiendo, Señor,
que tú mantuviste a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, firme para ti. Gracias por cada uno, Señor, de los que hoy estamos presentes en esta mañana, en diferentes partes, Señor, del mundo. Hoy les bendigo, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por los que se han mantenido firmes, Dios. Señor, ayúdanos cada día a caminar para ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, Señor, y a que nada, Señor, nos vaya a sacar del camino. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias una vez más por estos medios de comunicación. Gracias, Dios, porque sé que hoy tu palabra, Señor, tocará nuestras vidas, Señor, y llegará a muchos hogares, Dios, donde están ávidos de conocerte, Señor. Y los que te conocemos, Señor, tendremos un resultado final después de esta enseñanza, Señor, de saber que tu amor es muy grande y que tú, Señor, levantas, Señor, el ánimo de aquel que está caído, Dios, de aquel que está desanimado, Señor, pero que al final, Señor, la recompensa, Señor, está en ti a través de la vida eterna. Dios, te alabamos y toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy felices de poder reunirnos hoy domingo. El próximo domingo tenemos la cena para que nos vayamos alistando para ello. Muy felices de que hoy podremos salir ya con nuestro ministerio infantil, con la primera clase para nuestros niños. Entonces, estamos procurando de que tengamos toda una cobertura de nuestra iglesia para que no nos dispersemos, que ha sido siempre desde que se inició este confinamiento. Esa ha sido mi preocupación, de que no nos dispersemos y de que podamos mantenernos unidos hasta el final. Juntos, todos unánimes, dice la palabra de Dios en Hechos. Y darle gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus ofrendas y sus diezmos. Que Dios les bendiga y que Dios multiplique sus economías, y que sea el Señor a los que no lo han podido hacer, que de igual manera Dios les bendiga sus economías y provea para todas las necesidades. Bueno, hoy quiero hablarles, pues durante este tiempo hemos oído de pronto cualquier cantidad de enseñanzas. Se ha hablado del tiempo final, se ha hablado de la venida del Señor que está muy pronta, se ha hablado de que este tiempo que estamos viviendo es una disciplina de parte del Señor para formar nuestra vida espiritual, y todo esto es cierto, y este es el final que ya se acerca, y por eso quiero que estemos preparados para ello. Yo quiero hablarles de algo que es muy importante que podamos tener en cuenta, y es que necesitamos ahora en este tiempo oídos espirituales. ¿Y por qué necesitamos oídos espirituales? Para acallar todas esas voces que se han levantado para que nuestra vida espiritual caiga en una pasividad. Y no podemos nosotros como cristianos y nuestra iglesia, el Pacto Mosquera, no puede permitir que esto suceda y que llegue ese desánimo a nuestras vidas. Por eso necesitamos un oído espiritual para acallar todas esas voces que muchas veces nos lastiman, para acallar todas esas voces que vienen del mundo
que muchas veces afectan nuestros estados de ánimo y que no nos permiten vivir para el Señor de la manera como Él quiere que lo hagamos. En Apocalipsis 2, 7, 11, la palabra es muy clara. Dice que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y en el 11 dice lo mismo. Y en Apocalipsis 3 también, al final 2 veces también lo dice. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. O sea, lo que el Espíritu te quiere decir a ti, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitirte a ti en estos tiempos de calamidad. Que tenga oídos, el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y necesitamos afinar en este tiempo nuestros sentidos. Es importante que entendamos, y todos lo hemos entendido, el momento que estamos pasando. Pero yo quiero decirte, ¿cómo está tu oído hoy hacia las cosas del Señor? ¿O se ha inclinado mucho más hacia las cosas del mundo? Todos hoy, en nuestros hogares, las 24 horas hemos tenido la oportunidad de ver, de oír mensajes, de buscar, de explorar las redes sociales, cuestiones que por nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, no habíamos tenido esa oportunidad de poder llegar a ellas. Hoy, con el tiempo que hemos tenido para estar en nuestros hogares, muchos se han dedicado a buscar muchas enseñanzas, a hacer comparaciones, y bueno, eso no es que esté mal, sino que mi oído tiene que estar afinado para que no perdamos lo que se ha recibido durante todos estos años en nuestro caminar cristiano. Porque lo que hablaba el domingo pasado, y es que tengamos cuidado hacia los falsos profetas que se han levantado en este tiempo. Y no quiero tocar más ese tema porque ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué hacer para que nuestro oído esté sensible y afinado hacia las cosas del Señor? ¿Sabes qué? Tenemos que desaprender. Desaprender es algo que es muy difícil, porque hemos recibido muchas cosas del mundo que aún hoy, después de estar las 24 horas en nuestros hogares, aún todavía no las hemos eliminado. Aprender es muy fácil. Tomar muchas estrategias. Recibir es muy fácil de aceptarlo. Rechazarlas es lo difícil, porque después de que tú permitas que lleguen a tu vida, que estén en tu corazón, se necesita de un proceso. O sea, el proceso de desaprender va a doler, que no es el mismo de recibir, ¿cierto? Entonces necesitamos una mente renovada, necesitamos que nuestra mente con urgencia desprogramar nuestra mente para que nuestro oído se vuelva sensible a las cosas de Dios, porque seguiremos, si nuestra mente no se desprograma, seguiremos en esos dos ambientes, buscando el Señor, pero todavía a través de estar sujeto a ciertos atractivos que aún el mundo ofrece. Y es muy claro algo de lo que pasa con todo esto, que no es lo mismo oír
que escuchar. Y muchos oímos, pero no escuchamos. Y esa es la gran queja hoy en la mayoría de los hogares, que dicen las esposas, es que él no me escucha. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Él apenas escasamente oye, pero no escucha. ¿Cuántas veces hemos salido de la iglesia o cuántas veces salimos de nuestra iglesia y estuvimos ahí presentes, pero ausentes a la vez? Oímos, pero el mensaje no lo escuchamos y no quedó anclado en nuestro corazón. Y nos preguntaron, ¿y qué tal? Sí, muy bueno. Uy, sí, ¿de qué se trató? No sé, pero muy bueno. Entonces, somos demasiado dispersos. A veces vamos al médico, el médico nos manda su receta, los medicamentos, cómo tomárnoslos, cómo aplicárnoslos, en fin. Y salimos del consultorio y nos toca volver, regresar y golpear para preguntarle nuevamente al médico cómo era que teníamos que aplicarlos. Y así nos sucede en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y en ambos casos, ¿qué pasó? Oyeron, pero no escucharon. Y esa es la necesidad de la que yo les hablo, iglesia, en esta mañana, que necesitamos desprogramar la mente. Cuando desprogramamos nuestra mente, activamos nuestros oídos espirituales. Ya hay un concepto que estaba buscando, pero esto se lo dejo a los médicos, a los psicólogos, pero lo voy a dar. Y dice que nuestra mente, y esto me pareció supremamente interesante, dice que nuestra mente o el ser humano tiene una capacidad de 60,000 pensamientos repetitivos. Y la gran mayoría de esos pensamientos son negativos, que llevan a la persona a pensar que él es así. Entonces, solamente hoy les digo, iglesia, cuidemos nuestros pensamientos. Solo tú hoy tienes la decisión de permitir que ingresa a tu vida. Tenemos que ser buenos cuidadores de lo que estamos recibiendo y de qué manera va a afectar hoy, porque lo que tenemos que cuidar es nuestra vida espiritual. Si esto que estamos viviendo, si esto no nos sirve, si esta es una lección que ha sido desaprendida por muchos, realmente solo les digo, lo lamento, porque no aprendimos lo que el Señor, lo que Dios con este tiempo quería que aprendiéramos. Entonces, desprogramemos la mente, ¿cierto? Y empecemos a permitir que lo que llegue a nuestra vida sea de beneficio y no que lastime nuestra vida espiritual. Porque hay ciertos disparadores negativos que van a inestabilizar la vida espiritual y tu productividad, ¿cierto? Y eso hace que nuestros oídos se cierren a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y esos disparadores, pues, muchas veces están representados todavía en recuerdos de un pasado. Muchos hoy todavía están siendo afectados por situaciones, porque han tenido todo el tiempo de reflexión para pensar lo que fueron, lo que podían ser y hoy no lo son. Hay videos, hay canciones, hay música, hay programas de televisión que van a ser disparadores, donde nuevamente vamos a permitir que ingresen a nuestros pensamientos y que nos lastimen. Entonces, ¿quién los va a cuidar? Tú y yo. Porque eso va a estar ahí, porque el enemigo siempre va a estar atacando, siempre va a tratar de que nosotros nos inhabilitemos espiritualmente. Y pues no lo vamos a permitir. No vamos a permitir
que el enemigo vaya a hacer estragos en nuestras vidas. Entonces hoy quiero hablarles de cómo necesitamos oídos espirituales. Y lo primero es que quiero que diferenciemos lo que es oír y lo que es escuchar. Amén, iglesia. Y uno de los grandes conflictos, como les decía, hoy está representado en los hogares, donde nosotros oímos, pero no escuchamos a nuestra pareja. Y ahí es donde se generan los grandes conflictos. Y hoy más que nunca, estando uno las 24 horas en esa relación que por cuestiones de trabajo no pudimos mantener con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Hoy eso, si realmente no sabemos escuchar, eso va a generar grandes conflictos y divisiones dentro del hogar. Tengamos cuidado con ello, iglesia. Tengamos cuidado. Y en Lucas 10, 38 al 42, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, ¿qué hacía ella? Escuchaba lo que decía el Señor. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Cuando el Señor Jesús entra a la casa de María a través de la invitación que le hicieron, ¿qué hacía María? María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando y recibiendo, porque andaba en muchas preocupaciones, no tenía tiempo para escuchar al Señor, y entonces simplemente lo que en ese momento María estaba haciendo con todo su corazón, recibiendo la palabra del Señor. Muchas veces nosotros estamos oyendo lo que Dios nos dice sin entender lo que estamos oyendo. Amén. Muchas veces, vuelvo y le repito, muchas veces estamos oyendo lo que Dios nos dice sin entender lo que estamos oyendo. Estamos ahí, ausentes de pensamiento y de corazón, porque nuestros sentidos están divagando. Porque es importante que podamos en este momento mantenernos vivos a la palabra de Dios. Y no quiero que se cumpla ese refrán que dice, que es muy conocido, que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, yo les pregunto algo y reflexionemos en eso. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, cuando quiere hablarnos, y por nuestras carreras, por nuestros afanes, porque seguimos, a pesar de este tiempo de quietud aún, con muchas actividades,
con nuestros pensamientos ocupados y llenos de muchas cosas, menos de lo que tenemos que hacer, que es estar direccionados a vivir y mantener una relación con el Señor, cuando Él quiere hablarnos y nosotros no le escuchamos. Solo pregunto cómo se puede sentir el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que abre nuestros oídos, Él es el que quiere hablarnos, el que quiere transmitirnos las buenas nuevas, pero solo nuestros oídos se van a abrir cuando realmente le permitamos al Espíritu Santo de Dios que tome el control, tengamos esa buena relación, cuando tengamos esa buena amistad con el Espíritu Santo de Dios y que le permitamos actuar, nuestra vida va a ser diferente. En Marcos 7:30, ahora que ayer que lo estaba leyendo, me impactó mucho porque hay cosas supremamente importantes aquí. Lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y este pasaje, ¿qué representa hoy en el ser humano, en el pueblo cristiano? ¿Qué representa? Es el pecador va a estar con sus oídos cerrados y su lengua y su boca va a tartamudear hacia las cosas del Señor, ¿cierto? Porque no tiene el conocimiento, entonces no lo puede hacer. Y aquí me llama mucho la atención cómo en el versículo 34 dice que luego el Señor, mirando al cielo, suspiró profundamente, ¿cierto? Y en la Reina Valera dice, y gimió. Y gimió el Señor, ¿por qué? El dolor hacia el pecado del mundo. Es ahora el tiempo de podernos arrepentir. Es en este momento. Ya no podemos seguir coqueteando a las cosas del mundo. No podemos seguir llamándonos cristianos y siendo tartamudos, porque todavía no hemos hablado o todavía no hablamos de las buenas nuevas del Evangelio, porque nuestros oídos están aún abiertos a otras cosas que deberíamos haber cerrado ya. Así es de que el Señor gimió, expresando así, como lo dije, el sufrimiento hacia el pecado de la humanidad. Tremendo es integral. Señor, cuando empieza a trabajar en tu vida, completamente, va a sanar todos nuestros daños, tanto los afectivos, para darnos una nueva vida juntamente con Él. Los daños espirituales recibidos por todo Dios, el Señor los va a sanar si tú le permites trabajar a Él. Lo segundo es que los incrédulos solo oyen, pero no escuchan. Los incrédulos solo oyen, pero no escuchan. Y vamos a 11 del 7 al 8. Y dice el apóstol Pablo: ¿qué concluiremos, pues? Que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos
ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. A muchos se volvieron al Señor, muchos se quedaron de ellos, los elegidos. O sea, un remanente muy pequeño fue el que llegó al Señor. El pueblo de Israel empezó en el ministerio del Señor Jesús. Muchos aceptaron la palabra de Dios, pero eso no del Señor Jesús, y fueron sus grandes enemigos. Y fueron muy pocos los que realmente caminaron hasta el final con el Señor. Y ahí la palabra lo dice. Por eso el Señor, ¿qué hizo? Cerró sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué cerró sus oídos? Porque realmente el Señor les había dado la oportunidad de convertirse. Les había dado la oportunidad de que pudiesen volverse a Él, porque ya la palabra había sido predicada. Ahora, muchos hoy se han dedicado a oír y a ver cosas que realmente no le edifican. Solamente les digo que tengamos cuidado, porque nuestros oídos se pueden taponar a escuchar la voz del Señor. Mucho cuidado. Por eso los incrédulos solo oyen, pero no escuchan. Lo tercero es que los creyentes inmaduros suelen oír, pero no escuchar. Suelen oír, pero no escuchar. Y Apocalipsis 3:20 dice que mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y solamente pregunto algo. ¿Cómo está hoy la puerta de tu corazón? Para abrirle esa puerta y permitir que el Señor hoy ingrese a tu vida y que sea el Señor de tu vida. ¿Cómo está hoy tu corazón? Hoy tú puedes decir, sí, hoy abriré esa puerta y voy a cenar con el Señor. Voy a permitirle al Señor que se entrone en mi hogar, que se entrone en mi vida, que se entrone en mi familia. Hoy se lo voy a permitir. O todavía no estamos aún con un corazón dispuesto para que Él venga a reinar a nuestro corazón. Cuando el sordo y el tartamudo se le destrabó su lengua, él pudo hablar bien y pudo oír y hablar bien. Y cuando él habló bien, cuando sus oídos fueron abiertos y su lengua fue destrabada, él pudo hablar, ¿cierto?, sobre los beneficios tan grandes que es tener al Señor en el corazón. El Señor le dijo, no diga nada, pero él fue a predicar y a hablar lo que le había sucedido. Tenemos ya nuestro corazón dispuesto para que el Señor reine en nuestros corazones. Sería la pregunta de hoy. O aún, ¿qué le impide que escuchemos claramente la palabra de Dios? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿A qué nos hemos dedicado en este tiempo de 24 horas que tenemos en nuestros hogares? ¿Qué no estás permitiendo que te edifique? ¿O se está perdiendo cada día más ese sentido espiritual y esa responsabilidad hacia las cosas del Señor? Porque el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar todos los días. ¿Lo estás escuchando? Pensemos en eso. Y es el tiempo de que nos activemos espiritualmente. Es el tiempo de que nos volvamos al Señor. Es el tiempo ya que le permitamos al Señor que haga lo que tiene que hacer. Porque es ahora o perdimos el tiempo. Lo tercero, lo
lo importante, perdón, de todo esto es que el problema es que muchas personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender. Por eso solo les digo hoy, iglesia, examinémonos y preguntémonos qué tan bien estamos escuchando. Todos oímos, pero la pregunta sería, ¿escuchamos bien? ¿Sí? ¿Estamos escuchando bien? ¿O aún todavía hay resistencia hacia las cosas del Evangelio? Y quiero hablarles sobre 3 tipos de oyentes que existen para determinar en qué categoría nos encontramos. Pensemos en ello. Lo primero, los tardos para oír. Y en Hebreos 5:11, dice la palabra: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Dura esa palabra, pero eso le pasaba a los hebreos, ¿cierto? Iban a la iglesia, se congregaban, pero todo pasaba por este oído y salía por este. Hoy, ¿a cuántos hoy tienen el conocimiento, llevan años en el Evangelio, pero aún somos esas cisternas rotas donde nos entra por este oído, pero vuelve y nos sale? Y este es el tiempo de retener, este es el tiempo de que todas estas enseñanzas que hemos venido dando durante los jueves, los domingos, las que ustedes, como decía ahora, ven en sus hogares, en fin, todo lo que está pasando hoy, es para que retengamos y que al final de todo esto salgamos victoriosos y vencedores, porque nada de la mano del Señor nos va a vencer. Nada nos va a apabullar. Nada de la mano del Señor va a hacer que nosotros nos sintamos derrotados. Amén. Nada, absolutamente nada. Y entonces, el problema con este tipo de oyente es que no está con lo que se le enseña, sino que el problema está con la actitud de cómo recibe. Vuelvo y repito, el problema de este tipo de oyente no está con lo que se le enseña, sino el problema es con la actitud de cómo recibe. Necesitamos tener una buena postura, una buena actitud para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Porque si tú haces tu devocional, no voy a juzgar, no voy a criticar, pero si tú haces tu devocional en tu cama, con todas las cobijas hasta acá, hasta tu cuello, y tratando de organizar un devocional, va a ser muy complicado que tú puedas recibir. Necesitamos estar activos, necesitamos tener una muy buena actitud para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, y esa actitud es postrándonos, esa actitud es levantando nuestros brazos, esa actitud es clamando para que en estos tiempos de tan complicados podamos recibir las respuestas que Dios tiene para nosotros. Y ahora, en esta categoría existen muchos cristianos que ven y oyen, existen muchos cristianos en esta categoría que viendo, ven, y oyendo, no oyen ni entienden, porque sus corazones están muy lejos del Señor, pero muy lejos del Señor. Están demasiado distanciados, están muy desanimados, están aún viviendo todavía hacia las cosas del mundo. Son aquellos que van a una iglesia y son
personas presenciales, pero no activos para su vida espiritual. Y tengamos cuidado con ello. Porque las iglesias se volverán a abrir. Pero hoy tú tienes tu iglesia en tu hogar. ¿Y cómo lo estás haciendo? Piensa en eso. Lo segundo, sobre el tipo de oyentes que existen, lo segundo es el que escucha para alimentar su ego. El que escucha para alimentar su ego. Y en 2 de Timoteo, del 4 al 2 de Timoteo 4, 3, 4, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo voy a leer en la versión de Reina Valera. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, en Reina Valera. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Iglesia, ¿qué está pasando hoy en día? ¿No es ese comezón de oír de todo el mundo? Eso está pasando hoy. Hoy el enemigo quiere apartarnos de esa relación y de esa vida que tenemos para con el Señor. Y esto nos ayuda a entender que dice aquí la palabra en el versículo 3, teniendo comezón de oír. Y todo esto, muchos lo hacen para alimentar su ego, muchos van a la palabra de Dios para adquirir, alimentar su conocimiento, pero no para recibir la verdad del evangelio que va a transformar las vidas. Mucho cuidado. Esas son las trampas en este momento del enemigo que nos está colocando para apartarnos de una vida con el Señor. Y este tipo de oyente solo quiere escuchar lo que le resulta agradable a su vida, a su oído, porque la palabra de Dios, que es la verdad, y en esa verdad muchas veces nos va a confrontar de tal manera que nos vamos a sentir mal, que nos vamos a sentir derrotados, que nos vamos a sentir que hemos fracasado, porque la palabra es viva y es eficaz. Así de que hay muchos cristianos que aún no están dispuestos a cambiar su vida porque les cuesta aún el separarse de las cosas del mundo. Y espero que tú y yo no seamos de esos. Y tercero, y termino acá, dice, los que escuchan con un corazón dispuesto y humillado. Y les voy a dejar como tarea Lucas 8, del 12 al 18. ¿Y habla de qué? De la parábola del sembrador. Pero por tiempo no la vamos a leer. Pero muchos de ustedes, y todos, por decirlo, todos la conocemos. La parábola del sembrador. Y aquí, en esta parábola que el Señor les dio a sus apóstoles, son los que retienen la palabra de Dios oída, perseveran en ella y al final dan ¿qué? Dan fruto. Por eso, iglesia, necesitamos dar fruto en estos tiempos. Por el fruto seremos conocidos, dice la palabra de Dios. Por eso les invito, iglesia, a que pienses en qué punto te encuentras hoy. ¿Cuál es tu rango hoy en tu vida espiritual? ¿Cómo estás actuando? ¿De qué manera estás caminando? ¿Para qué ha servido todo este tiempo que hemos estado confinados? ¿De qué te ha servido? ¿Sí has vivido verdaderamente una plena relación con el Señor? ¿Sí te estás alimentando de la manera espiritual para poder alimentar a tu familia con las bases sólidas de la palabra de Dios?
o simplemente todo lo estamos haciendo a medias, de medio cumplirnos para poder medio cumplir también a los nuestros. No olvides que no podemos ignorar las advertencias, no podemos permitir que Satanás se nos cuele y derrumbe nuestras vidas todo lo que Dios quiere edificar y está edificando en tu vida. No lo permitas. No lo permitas, porque vuelvo y repito, y me voy a tornar reiterativo en esto. ¿Sabes qué pasa? Que de nada nos sirvió este tiempo. De nada nos sirvió. Y si no sacamos una buena lección de esto, perdimos todos estos días y meses que estuvimos en esta cuarentena. Así de que, iglesia, solamente te digo que el que tiene oídos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora como inicié este servicio, esta enseñanza, que tiene oídos, que oigan lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarle a las iglesias. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso debemos escuchar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y solo lo logramos cuando prestamos atención a la voz de Dios. Y Lucas 6:46, y termino ahí, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿De qué sirve levantar nuestros brazos? ¿De qué sirve clamar? ¿De qué sirve arrodillarnos? ¿De qué sirve oír todas las 24 horas alabanza si no vamos a hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos? Este es el tiempo. Sé sensible. Abre tu oído a las cosas espirituales. No los cierres. Pon tus sentidos a disposición del Señor y Él va a actuar. Es ahora o nunca, iglesia. Es este momento. O perdimos las enseñanzas que Dios quería que tú aprendieras. Así es de que afina tu oído, desaprender todo lo que hemos aprendido, eliminar, así duela, todo lo que el mundo nos contaminó, y que podamos empezar a registrar a partir de ya una nueva vida para Cristo. No hay otra salida que no sea esa. Dios les bendiga, iglesia, y vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Solo te pido, Dios, que podamos, Señor, permanecer firmes en ti. Señor, que nuestros oídos, Señor, se abran cada mañana para ti, que nuestros oídos estén abiertos las 24 horas para escuchar tu voz, para recibir tu mensaje, Señor. Y no permitas que las interferencias del mundo nos aparten de ti, Señor. Yo te alabo en esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu infinito amor. Te doy gracias por esta hermosa iglesia. Clamo por la unidad, Señor. Y ahora te pido, Señor, que el tiempo que viene para los niños también sea de edificación y de bendición para ellos, Señor. Bendigo cada hogar, bendigo cada relación de pareja. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy está pasando momentos difíciles, Señor. Suple para todas sus necesidades, Dios. Y gracias, Dios, por permitirme hoy poder predicar tu palabra. Sé que no soy digno de ello, Señor. Y gracias, Dios, porque sé que es el poder de tu Espíritu Santo que hoy se ha derramado sobre cada una de nuestras vidas y ha traído la revelación de tu palabra. Y sé que no seremos iguales, porque el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo cambiará nuestra manera de pensar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo para todos.